el capítulo 4, del versículo 5 hacia adelante, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Dice así: si no hay bien, ¿me puedes dar un poquito de voz, si no hay tanto? ¿Vale? Luego cuando me pongo la mensaje ya tenéis que bajarlo de verdad. Dice así la palabra: porque yo, dice, pero tú sé sobrio en todo, el 5, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. En el versículo 9, Pablo le da unas instrucciones muy personales a Timoteo y le dice: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, Tito a Dalmacia. Solo Lucas, que es mi biógrafo personal, aquel médico de ciencia que dicen los comentaristas que Pablo tenía una enfermedad en los ojos y Lucas quiso tratársela, y que Pablo dijo: vas a tener un problema conmigo porque tú eres un hombre de ciencia, eres un hombre de fe y vamos a chocar. Y dicen que cuando Pablo estaba en Troas disertando largamente y Eutico cayó, alguien certificó la muerte del muchacho. ¿Quién fue? El médico, Lucas. Y ahí Pablo lo abrazó y lo resucitó, y ahí la ciencia de Lucas quedó rota, y ahí no se convirtió, y luego hizo un evangelio desde un punto de vista gente. Gloria al Señor. Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráelo contigo, porque me es útil. Atención a esto, porque esto lo vamos a recoger al final, porque me es útil para el ministerio. Y luego los textos más adelante da unos encargos ya muy personales y le dice: cuando vengas, tráeme los rollos y los pergaminos, porque yo no sé vivir lejos de la palabra. Y termina diciéndole: y cuando vengas a verme, por favor, Timoteo, tráeme la capa que me dejé en Troas. Y dice el versículo 21: y procura venir a verme antes de que venga el invierno. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Me dejan que les diga algo que muchos de ustedes ya lo saben, porque por sus años de evangelio ya lo han experimentado, pero hay algunos que todavía lo tienen que experimentar. Es que tarde o temprano a todos nos va a visitar el invierno. Mira a ver qué capa coges para protegerte de ese invierno, porque tarde o temprano todos tenemos que pasar nuestro invierno. Pablo está terminando sus días en la tierra como apóstol. Él está en una cárcel. Pablo ha tenido a lo largo de su carrera apostólica 3 cárceles principales. La primera fue en Cesarea, donde allí tuvo ciertos privilegios, ciertas restricciones, ciertas normas, ciertas libertades y ciertas prohibiciones. La segunda cárcel que el apóstol experimenta es una casa alquilada en Roma, donde allí los grandes líderes cristianos de la época iban a visitar al apóstol, y allí se ensanchaban su mente, afilaban sus armas, porque un rato con San Pablo te hacía crecer por momentos. Gloria al Señor. Ahí escribió grandes epístolas, ahí escribió el capítulo aquel de los Efesios, de las armaduras de Dios, viendo a los soldados pretorianos que le custodiaban. Él miraba sus pomplías, sus armaduras,
y les decía: las armaduras que vosotros vestís son buenas y eficaces para vuestras batallas. Dice: pero yo conozco una armadura mucho más poderosa. Y ahí San Pablo comienza a describir la armadura de Dios. Si lees el capítulo de la armadura de Dios, te darás cuenta que la armadura que Pablo describe solamente te ofrece protección por delante y no por detrás. Porque la armadura que Dios ha diseñado, la ha diseñado solo para gente que nunca le va a dar la espalda al Evangelio. Para gente que siempre obedece. Gloria al Señor. Ahora San Pablo está en su última cárcel. Esto no es Cesarea, con libertades, y no. Esta tampoco es la casa alquilada en Roma. Esta cárcel es una cárcel llamada la Marmetina. Es un calabozo frío, oscuro, lúgubre, profundo, lleno de humedad. Es un lugar tan duro que dicen los historiadores que en aquel lugar los hombres más fuertes, sanos y jóvenes podían resistir de 2 a 3 inviernos. Porque en el segundo o en el tercer invierno la humedad golpeaba con tanta dureza el cuerpo del preso, del reo, que al segundo o el tercer invierno el hombre más joven, más fuerte y más sano contraía una enfermedad llamada tuberculosis y terminaba doblegándose ante la muerte y perdiendo la vida. En esa condición se encuentra San Pablo. Él está allí porque el loco Nerón, por inspirarse para componer un poema, le ha metido fuego a Roma, la ciudad eterna. Roma ha estado ardiendo durante 9 largos días, y cuando los romanos han podido sofocar y apagar el fuego de su amada ciudad y han visto su ciudad en destrucción y en ruina, se han encendido en ira. Y Nerón, para desviar la ira del pueblo, ha culpado a los cristianos de este incendio, y para aplacar la ira del pueblo ha echado mano de algunos grandes líderes cristianos. Entre ellos ha echado mano del apóstol del mundo, y allí está en aquella cárcel a espera de juicio. Los juicios romanos constaban de 2 auditorías: la primera, donde se presentaba el caso, la defensa y la acusación; la segunda, donde se salía para recibir la sentencia del juez, culpable o inocente. Pablo ha tenido su primera audiencia y ha dicho: en mi primera defensa todos me abandonaron, dice, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Él sabe, intuye y ve, y se da cuenta que sus días terminan en la tierra, que pronto va a ser llamado para recibir la sentencia de muerte, y que en algún lugar algún verdugo va a levantar el hacha para quitarle la vida. Intuyendo esto, él toma la decisión de escribir la última y la más emotiva de todas sus cartas. Es una carta que va dirigida a su hijo espiritual en el ministerio. Él, viendo la necesidad que hay en la obra, él sabe que él termina y quiere, como un padre antes de partir de la tierra, darte un último consejo a su hijo. Quiere terminar de perfilarlo, de asentarlo antes de despojarse del manto apostólico y pasarle el relevo al muchacho. Él le tiene que hablar y alentar diciendo: Timoteo, yo termino mi carrera en la tierra, pero hay una obra en Asia que va a seguir adelante, porque la obra de Asia nunca ha dependido, no depende ni dependerá jamás de la habilidad ni de la capacidad de ningún apóstol. La obra de Asia siempre dependió, depende y dependerá de la potencia, del poder y de la gracia de una persona llamada el Espíritu Santo. Y quiero deciros algo de esta tarde que sabéis, no traigo nada nuevo, vengo a refrescaros las cosas que sabéis. Esta obra que nosotros estamos viendo nunca ha dependido, no depende ni dependerá jamás de la habilidad de ningún pastor, de ningún siervo, ni de ningún responsable. La obra de Filadelfia siempre ha dependido, depende y dependerá de la gracia, del poder y de la potencia del Espíritu Santo. A él será la gloria, la honra, la alabanza y el aplauso de su pueblo para él. Y le dice, y abro ya el mensaje: yo ya estoy preparado para ser sacrificado. Dale ahí. Cuando Pablo mira la muerte cara a cara, no la mira como algo doloroso,
ni como algo humillante, ni tampoco echa un paso atrás ni le tiene miedo. Cuando Pablo mira la muerte cara a cara, hermanos, él escribe: estoy a punto de ser sacrificado. Dice: para mí la muerte es un sacrificio para Dios. Él dice en la palabra: él expenderá a Dios, voy a ofrendar a Dios lo más preciado que tengo, lo más alto y más valioso que tengo, que es mi vida, la voy a poner en el altar para sacrificarla para Dios. Y es que Pablo hizo frente a la muerte desde una posición cercana a Dios. ¿Y sabéis algo, iglesia de San Juan? La vida cristiana no se ve igual viviendo cerca de Dios que viviendo lejos de Dios. Las pruebas no las pasan igual los que están cerca de Dios que los que están lejos de Dios. Las heridas no se sufren igual estando cerca de Dios que estando lejos de Dios. Estos cultos no los ven igual los que viven cerca de Dios que los que viven lejos de Dios. Las alabanzas de estas hermanas no las oyen igual los que están cerca de Dios que los que están lejos de Dios. Los mensajes de los predicadores no tienen el mismo sabor para los que están cerca de Dios que para los que están lejos de Dios, porque los que están cerca ven de una forma, pero los que están lejos ven de otra forma diferente. Dice el libro de Isaías capítulo 6: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo y por encima de él habían serafines que daban voces el uno al otro y decían: santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Cuando el profeta entra en el mismo culto que los serafines, el profeta mira el culto y lo ve diferente. Dice: ay de mí que soy hombre muerto, porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando entre un pueblo inmundo de labios, mis ojos han visto al rey. ¿Te das cuenta que dentro del mismo culto hay dos visiones diferentes? Los serafines miran la visión y ven santidad y gloria. Sin embargo, el profeta, viendo la misma visión, de pecado e inmundicia. ¿Y cuál es la diferencia? Dale un poquito al fondo que se escuche. ¿Cuál es la diferencia? Es que los serafines estaban cerca y el profeta estaba lejos. Y no lo vas a ver a él igual estando cerca que lejos, porque si lo miras de lejos lo verás sin atractivo ni hermosura, pero si lo miras de cerca lo verás como el blanco y rubio señalado entre 10.000. Si lo miras de lejos verás de sus ojos como llamas de fuego, pero si lo miras de cerca verás sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas. Si lo miras de lejos verás de su boca una aguda espada de 2 filos, pero si lo miras de cerca verás sus labios como lirios que destilan mirra fragante. Si lo miras de lejos verás sus pies como el bronce bruñido, refulgente en un horno, pero si lo miras de cerca verás sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre bases de oro fino. Si lo miras de cerca lo verás como raíz de tierra seca, pero si lo miras de lejos, si lo miras de cerca lo verás como el renuevo de Isaí. Si lo miras de lejos, ¿sabes cómo lo vas a ver? Como un cordero enmudecido que va al matadero, pero si lo miras de cerca lo verás diferente, lo verás como el león de la tribu de Judá. Y en esta tarde quiero decirte: ¿quieres más gloria? ¿Quieres una visión más amplia? ¿Quieres más perspectiva? ¿Quieres más experiencia? ¿Quieres más profundidad? Acércate a él, porque él tiene gloria para ti. El tiempo de mi partida está cercano, dice el apóstol. Válgame que habla. Dice: mi barco va a levantar el ancla para hacer el último de sus viajes. Es que esto es inevitable, hermanos. Vamos a ser realistas. Todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, unos antes y otros después, todos algún día tendremos que pasar por el mar de la muerte. Esto es así, hermanos, pero para la iglesia hay una esperanza. Aunque algún día crucemos el mar de la muerte, en nuestro barco hay una bandera, la bandera de la esperanza de resurrección, y al final nos encontraremos con el puerto de la vida eterna.
quiero alentarte en esta tarde como alentó San Pablo a Corintios. No quiero que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en el aire para encontrarnos con Él en las nubes. Hay esperanza para la iglesia, y aunque algún día crucemos el mar de la muerte, para nosotros hay esperanza. Tenemos la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Gloria al Señor. He peleado la buena batalla, la buena batalla, la buena. Pablo sabía pelear, hermanos. Pablo no golpeaba al aire. Pablo sabía dónde tenía que dar el golpe. Hoy estoy viendo en nuestra obra a tanta gente desenfocada en la batalla. Pelean contra todo y contra todos. Contra el que destaca más que él, contra el que predica mejor, contra el que canta mejor, contra el que brilla más, contra el que ora y contra el que... Pero hermanos, hay que saber dónde se da el golpe, hermanos. Hay que vencer en la batalla. ¿Sabes cómo se gana en esta batalla espiritual? Te lo voy a decir. ¿Quieres conocer cuál es tu peor enemigo? ¿Queréis saber cuál es vuestro peor enemigo? San Pablo dijo, os voy a dar instrucción bíblica de batalla espiritual, no de la de Maldonado, no, de batalla espiritual bíblica, gloria al Señor. Dijo San Pablo, yo he peleado muchas batallas. En Gálatas tuve que pelear contra el judaísmo, aquellos que entraban encubiertamente, me arrancaban a la gente de la gracia y me los llevaban de nuevo bajo el yugo de la ley, y tenía que llorar por ellos para arrancarlos de la ley y injertarlos de nuevo en la gracia. Dijo, atención, en Colosas tuve que pelear contra el misticismo, aquellos que decían que Dios, hermanos, que Dios creó emanaciones, y las emanaciones más emanaciones, separándose tanto de Dios, hasta que una emanación se separó tanto que no conocía a Dios, y entonces esta emanación decidió crear el cosmos, la materia, y decían, y como la materia la creó una emanación mala, Dios no pudo hacerse carne, porque Dios no puede tocar la materia, porque esa materia es mala. Pero yo refuté esa doctrina con un texto diciendo, os equivocáis, porque de la vida corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Éfeso tuve que pelear contra el poder del ocultismo, donde había 12 templos principales, entre ellos uno dedicado a la diosa Diana, donde hacían, hermanos, caer muchas cosas feas que no quiero decir, pero yo llegué a esa iglesia donde habían solamente 12 creyentes, pero no vine con palabra persuasiva de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. Quebré el poder de la magia, quemaron los libros de magia y desaté un avivamiento tan glorioso que después de 3 años de pastoreo establecí una comunidad en Éfeso de más de 30.000 cristianos, y en Corintios tuve que pelear con la división de 4 partidos. Uno decía yo soy de Pablo, otro decía yo soy de Cefas, otro decía yo soy de Apolos, otro decía yo soy de Cristo. Tuve que reprender a aquellos que comían sacrificar a los ídolos, haciendo tropezar a los débiles en la fe. Tuve que reprender a aquellos que hacían litigios contra los incrédulos, diciendo que ellos tenían que juzgar a los ángeles. Tuve que reprender la forma de vestir de las mujeres, que no era la correcta de una cristiana. Tuve que arreglar los problemas del matrimonio, reprender a los ricos que hacían abusos en la cena del Señor, ordenarlos todos, y por si esto fuera poco, tuve que limpiar un pecado de inmoralidad que estaba escondido dentro de la iglesia, y todos lo tapaban por miedo a las represalias de la familia. Pero yo no me contuve y escribí la carta severa y la lancé por un puñal, y cuando la palabra entró dentro de la iglesia, limpió el pecado, porque el servo tiene que hacer la palabra, no regalarte el oído. La palabra es el puñal de Dios que limpia el pecado dentro de la iglesia. Pero cuando terminé de pelear todas estas batallas, me di cuenta que mi peor enemigo no lo encontré en Colosas, ni en Corintios, ni en Gálatas, ni en Éfeso, ni en Tesalónica. Mi peor enemigo estaba dentro de mí, porque tuve que pelear contra la ley del pecado y de la muerte. Y cuando quería hacer lo que quería, no podía. Y cuando no quería hacer lo que no quería, no podía, porque dentro de mí había una ley que se revelaba en mis miembros, que se revelaba la palabra. Y siendo quien era, el padre de Asia, el descubridor de misterios, el coloso de la doctrina, el perito arquitecto de la iglesia, tuve que decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que me arrastra a pecar? ¿Lo has entendido ya? Te lo voy a decir. ¿Tú quieres vencer en esta batalla?
¿Queréis vencer, sí o no? Pues mira, te voy a decir quién es tu peor enemigo. Tu peor enemigo no es la que canta mejor que tú, ni el que predica mejor que tú. Tu peor enemigo no es tu suegra ni tu prima de aquella que le tienes coraje, no. Tu peor enemigo eres tú mismo. Está dentro de ti. Por eso, si quieres vencer, para empezar a vencer tienes que empezar a derrotarte a ti mismo. Porque cuando te hayas derrotado a ti mismo, has derrotado a tu peor enemigo y tendrás victoria en esta batalla. Le aplaudimos al Señor en esta batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. ¡Jóvenes! No se trata de pagar un patinazo como un flaco y desaparecer, ¿eh? Hemos visto en el firmamento de Filadelfia pasar muchas estrellas fugaces, dejando una estrella muy grande y asombrando a todo Filadelfia. Pero hemos dejado de mirar, hemos vuelto a mirar y han desaparecido. Aquí no se trata de correr mucho ni de brillar mucho. Aquí se trata de llegar hasta el final. Ahí está el premio en el final. Por lo demás, aguantáis unos minuticos, ¿verdad? Voy a quitar esto porque si no me van a molestar. Está guardada la corona de justicia. ¿Sabe lo que dice el texto ahí? No está guardada la guirnalda. ¿Sabe lo que era la guirnalda? En la antigua Grecia habían unos deportes dedicados a los dioses de los Olimpos, lo que eran las Olimpiadas ahora. Había un deporte que le llamaban la lucha romana. Sé que ustedes entienden de la palabra, me he dado cuenta que entienden. No hace falta que grite para que entiendan lo que voy a decir. La lucha romana consistía en marcar un tiempo, un espacio y unas normas de pelea. Y se peleaba. Cuando se terminaba la pelea se tocaban las trompetas y se paraba. Entonces venían unos hombres con unas coronas de laureles que se llamaban guirnaldas. Qué casualidad, ¿verdad? Y entraban en el lugar de la lucha. Uno estaba en el suelo desfallecido, otro había muerto, otro estaba moribundo. Y estos hombres que tenían las coronas en las manos, pues los dejaban a un lado y seguían caminando. Pero cuando veían a uno que estaba en pie, lo miraban de arriba abajo y le colocaban la corona. Seguían con otra corona, uno sin vida, otro desfallecido, otro estaba ahí tirado. Pero cuando veían a uno de pie, lo miraban de arriba abajo y le colocaban la corona. Cuando le colocaban la corona, jamás le decían: ¿a cuántos has tirado? ¿A cuántos has matado? ¿A cuántos has derribado? ¿Sabéis por qué no le hacían esa pregunta? Porque no le daban el premio por derribar. El premio se lo daban por mantenerse en pie. Pero tengo una noticia que darte, San Juan. No hay premio para los que derriban, pero sí hay premio para los soldados valientes que en el fuego se mantienen en pie. No gastes las fuerzas en derribar a nadie, que no vas a obtener el premio. Conserva tus fuerzas para que cuando venga tu día malo puedas mantenerte en pie. En pie. Me dejáis que me quede en pie 5 minutos, me desvío, pero estoy en pie. Apocalipsis capítulo 4. Juan ve una puerta y le dice: Juan, sube que yo te mostraré. Al instante ve un trono y uno sentado en el trono, gloria al Señor. Y alrededor del trono 24 tronos. ¿Te das cuenta? Dios sabe compartir su gloria. Él no se pone nervioso. Donde estoy yo no quiero nadie a mi lado, porque quiero ser yo, verme yo y brillar yo. Pero Jesús no es así. Dice el libro de Mateo capítulo 17 que Jesús sube al monte del Tabor y comienza a resplandecer. Su rostro resplandece, sus vestidos se emblanquecen. Dicho de paso, la diferencia entre resplandecer y emblanquecerse es que resplandecer es brillar con luz propia. Pero ¿sabéis por qué el vestido brilló? Porque el rostro reflejó sobre él. Porque si tenemos un poquito de brillo predicando, cantando o haciendo algo dentro de la obra, no es porque nosotros tengamos luz propia, que va, es porque el sol de justicia nos está prestando su brillo. Pero mirad cómo es Jesús. Su rostro está resplandeciendo. La Biblia dice que su rostro brilla más que el sol en su fuerza. Pero él brillando en el monte Tabor, y dice: aparece Moisés y aparece Elías. ¿Te das cuenta? Él es capaz de brillar pero sin eclipsar a los que tiene a su lado. Como yo tenga 2 tardes buenas predicando, ya quiero eclipsar a todo el mundo, que me vean a mí, me aplaudan a mí y me reconozcan a mí. Pero Jesús sabe brillar dándole lugar al que tiene a su lado. Tú brilla con lo que Dios te ha dado, pero respeta la imagen del que tienes a tu lado. Y atención, voy a saltarme cosas. Entramos en el capítulo 5 de Apocalipsis y dice: y vi al que estaba sentado en el trono, que tenía en la mano derecha un rollo escrito por dentro y por fuera. ¿Qué sería el rollo, hermanos? Porque si el trono de Dios, pastor, apareciera aquí, ¿qué haría la iglesia? ¿Me miraría a mí o miraría al trono? Miraríais al trono, ¿verdad? ¿Tendría yo algún
algún poder o algún objeto en la mano capaz de poder hacer que os desviara la mirada del trono de Dios para mirar el objeto que va? ¿Qué sería el rollo que desvió la mirada de Juan del trono para mirar el rollo? Yo sé que queréis saber lo que era el rollo, ¿verdad? ¿Queréis saberlo, sí o no? ¿A que lo queréis saber? Pues me tenéis que invitar otro día y bajaré y os lo comentaré. ¿Queréis saber lo que era el rollo, sí o no? Me lo tenéis que preguntar. Preguntarme, Ismael, ¿qué era el rollo? Más fuerte, Ismael, ¿qué era el rollo? Era el plan de redención consumado en su totalidad. ¿Queréis saber lo que había escrito en el rollo, sí o no? Preguntármelo, Ismael, ¿qué había escrito en el rollo? Más fuerte, Ismael, ¿qué había escrito en el rollo? Estaba tu nombre, porque era escrito tu nombre en el libro de la vida. ¡Gloria a Dios! Libro de Ruth, cuando vos fue a redimir a la gentil que representa a San Juan, él puso 10 ancianos delante representando la ley, porque la ley fue testigo de la redención. Esto con los judaizantes, la ley fue testigo de la redención, pero la ley no te redimió, fue la gracia la que te redimió de la maldición del pecado. Gloria al Señor. Es entonces que el rollo se enrollaba y se sellaba con 7 sellos, y el único que tenía el derecho de partir los sellos era el pariente redentor, que tenía que cumplir 4 requisitos y 4 obligaciones. No puedo pararme ahí. Entonces el ángel fuerte desciende pregonando a gran voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro, de desatar los sellos? Se miró en el cielo y la tierra, debajo de la tierra, y no se encontró a nadie digno. Y Juan comienza a llorar. ¿Sabéis por qué llora? Porque si el libro no se abre, entonces si los sellos no se abren, es que no ha venido el rato. Si no ha venido el rato, es que no se puede manifestar el anticristo. Si no se manifiesta el anticristo, no hay gran tribulación. Si no hay gran tribulación, no caen los 21 juicios. Si no caen los 21 juicios, no cae el último juicio, que es un terremoto que devasta la tierra y un granizo que mata millones. Si no cae el último juicio, ni los granizos, ni el terremoto, la humanidad no se arma los ejércitos en la batalla de Armagedón contra Israel. Si no se rodea a Israel no se va al desierto, no se va al desierto. Israel no clama al Mesías. Si se cumple la profecía de Zacarías 12:10, si no se cumple la profecía, si Israel no clama, él no viene de las nubes. Si él no viene de las nubes, no destruye al hombre inicuo con el espíritu de su boca y el resplandor de su venida. Si no hace eso, no lo ata al diablo por 1000 años. Si no lo ata, no lo suelta. Si no lo suelta, no viene con Timagón. Si no viene con Timagón, no hay juicio ante el trono blanco. Y si no hay juicio ante el trono blanco, el diablo no es lanzado al lago de fuego y azufre. Y si el diablo no es lanzado, la iglesia no pasa la eternidad. Y el plan de redención no se consuma en su totalidad. Pero haz lo que quieras, los libros se han abierto. El anticristo vendrá, los juicios caerán, el Armagedón vendrá, él vendrá a destruir al hombre rico, el diablo será atado, lanzado, será suelto, vendrá con Timagón. Habrá juicio ante el trono blanco y la iglesia. ¡Nos vamos a la eternidad con Dios! ¡No se le dice, Juan, no llores! ¡Y ahí el león de la tribu de Judá, la rey de David! Dice, él ha vencido. ¿Y cómo sabes que ha vencido? Dice, acércate y verás una señal. Estamos ante pie y me equivoco de su victoria. Y me acerqué y vi en medio del trono, en medio de los seres vivientes y en medio de los 24 ancianos, a un cordero con 7 ojos, con 7 cuernos. Estaba como inmolado. ¿Y cómo sabes que ha vencido? Dice, porque está de pie. ¿Y qué tiene que ver esto? Doctrinalmente te lo voy a decir. Cuando Jesús hace su obra en la cruz, le dice el Padre: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y el verbo se somete al Padre, se sienta. Si en esta ocasión está de pie, no es porque ha desobedecido el mandato del Padre, es porque nos está dando un mensaje a San Juan y está diciendo: si me veis de pie, es porque he vencido a la muerte, al pecado y al diablo. La señal de la victoria de un cristiano no está en lo bien que pueda predicar en un púlpito. Eso es un don que Dios da, ya está. La señal de la victoria de un cristiano, de una cristiana, no está en lo bien que pueda cantar en un coro, ni tampoco en las profecías o los dones que tengas, ni lo bien que pastorees. La señal de la victoria del cristiano está en que después de pasar por el valle de la sombra, por el horno de fuego, por el foso de los leones, lo vas a ver herido, sangrando, hecho polvo, los puñales de los traidores clavados en las espaldas, los latigazos de los que le han difamado abriendo sus heridas, pero lo verás de pie, honrando y adorando a Dios. No gastes las fuerzas en derribar a nadie, porque no vas a tener ningún premio. Conserva tu fuerza, porque el día malo te vendrá y tendrás que mantenerte de pie.
¿Me dejáis que siga un poquito más? Venga, a ver si lo puedo terminar. Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día. Porque mientras en la tierra me gritan culpable, en el cielo me gritan inocente. Pero ¿para qué quiero tu aplauso, iglesia? Si ahora te pongo de pie y aplaudes el mensaje, y dices, qué bien el catalán este, qué bien me ha hecho. Y mañana pones en el Facebook que el hermano de Barcelona ha predicado con esto. ¿Para qué quiero todo esto si cuando llegue a Oliva, a la casa pastoral, y me quede a solas con Dios, Él me reprende porque sabe que mi vida no es correcta y recta? Prefiero tu indiferencia, que no lo tengo. Prefiero tu indiferencia, que no me aplaudas. Pero que cuando llegue a Oliva y me quede a solas con Dios, me diga, buen siervo fiel, has hecho lo que yo te he dicho. Que la recompensa del hombre de Dios y de una mujer de Dios no es el aplauso del sistema, es el aplauso del cielo. Amén. Solo Lucas está conmigo. Y atención a lo que voy a hacer aquí, porque ahora voy a traer evangelio en esencia, que nadie se enfade de lo que voy a decir, pero tengo que compartirlo, ¿vale? Trae a Marcos, porque no es útil, pero vamos a ver, Pablico de mi alma. Pero Marcos no fue el causante de la división entre tú y Bernabé. Cuando en un viaje misionero quisiste ir un poquito más allá, el joven se acobardó y os dejó tirado en la estacada. Y al siguiente viaje tú, Bernabé, lo llevabas porque era tu primo hermano y la sangre tira mucho. Y Pablo te dijo, contigo me voy al fin del mundo, Bernabé, pero con niños y con cobardes yo no hago la obra. Y la disputa fue tan grande que el equipo ministerial quedó partido en dos. ¿Cómo puede ser que ahora, los últimos días de tu vida, Pablo, estés pidiendo a este muchacho para tenerlo a tu lado? Atención a esto, hermanos, porque Pablo entendió una cosa, dijo, tengo una nota pendiente con el muchacho, y es que yo soy un predicador de oportunidades, y si predico oportunidades tengo que darle oportunidad a la gente. Soy un predicador de restauración, y si predico restauración tengo que saber restaurar. Pero ¿qué nos ha pasado, hermanos? ¿En qué hemos convertido el evangelio? Hemos convertido el evangelio en un asesino implacable que no le da piedad ni oportunidad a nadie. Pero el evangelio no es un asesino implacable, hermanos, tampoco es un consentido ciego. El evangelio tiene otro equilibrio diferente. Gloria al Señor. ¿Me dejáis que os lo diga ya, sí o no? Pedro está en la casa de Simón el curtidor, sube a la azotea, comienza a orar, y en la oración ve un éxtasis, una visión, un lienzo que desciende atado de las cuatro puntas, que habla de los cuatro evangelios, y dentro dice que él ve animales inmundos y reptiles. Pregunto, ¿del cielo puede venir algo inmundo? Imposible. Entonces Pedro mira lo que hay dentro del lienzo, y Dios le dice desde el cielo, Pedro, Pedro, mata y come. Pero la mente estrecha de Pedro, no, porque nada inmundo tocó nunca mis labios. Y Dios dice, te voy a dar una palabra, Pedrico, que te voy a reventar y vas a aprender la lección. Pedro, lo que yo he santificado, ¿quién eres tú para llamarlo inmundo? ¿Me dejas que lo diga ya, sí o no? Si un hombre cae en pecado en Barcelona, y cuando digo pecado no especifico de ningún pecado, porque Dios no es un Dios de culturas. Para Dios el pecado es pecado. Si cae en pecado, si se arrepiente y se aparta del pecado y pide perdón y se aparta, no dice la Biblia que todos los pecados al hombre le son perdonados, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo, que son caídas de conciencia hasta la cauterización? Dice eso la Biblia, sí o no. Entonces, si es perdonado según la doctrina del perdón, después del perdón, ¿qué es lo que viene? La justificación. Y después de la justificación, si no me equivoco, la regeneración. Y después de la regeneración, que viene la santificación. Y si Dios lo ha santificado, ¿quién eres tú para llamar inmundo a lo que Dios ha limpiado? ¿No te acuerdas que tú también necesitaste la sangre del Calvario? Hermanos, por lo tanto os voy a decir algo, que nadie se atreva a cerrarle las puertas de un culto a nadie, porque tú no eres nadie para impedir la entrada de la iglesia a nadie. La iglesia no es tuya, la iglesia es de Dios. Hace 15 años estaba pastoreando una iglesia, era más joven que ahora, era muy recto yo, muy santo, era justiciero, no dejaba pasar ni una. Pero los años te van enseñando, hermano, los años te van enseñando. Vino un matrimonio que venían
él había sido siervo y hizo una cosa fea, ya me entendéis, y los habían tirado de su tierra un tiempo, pero él vino con su mujer vino al culto y la restauró y le dio el pacto, y él no había hecho nada. Y un día pasaron los meses y su compañero quiso venir. Cuando vino él, todos los hombres de la iglesia se pusieron en pie y me dijeron: pastor, ella sí, él no, Y yo dije: tranquilo, se ha venido hoy, vamos a hacer como que no pasa nada. Si vuelve a venir otro día, aquí estoy yo, el pastor, tengo una gallardía suficiente para hablar con él para que no pise más la iglesia. No tenéis que ni poneros vosotros, al cabo de unos días vuelve a venir. Lo veo venir bajando, me he hecho un abrigo para impresionarlo, le digo: tengo que hablar con usted. Me lo llevo detrás, le hablo con tanta crudeza y crueldad, hermanos, que él agacha la cabeza y me dice: yo no quiero causarte más problemas, no te preocupes, no vengo más. Yo pensaba que había librado al rebaño del lobo de hoja, soy un pastorazo, pero ha pasado 1 año, 2 años, 3 años y estoy en mi casa orando en la habitación. Cierro los ojos y en esa oración veo la visión, la cara del gitano. Digo: ¿qué es esto, Señor? Vuelvo a cerrar los ojos en la cara del gitano por 3ª vez, veo la cara del gitano y me pongo de pie y digo: Señor, ¿qué me quieres decir? Y el Espíritu Santo me reprende con mucha dureza y me dice: te lo puse en la mano para que lo restauraras y terminaste de matarlo. Salí llorando y dije: te doy mi palabra, Señor, que nunca más he hecho a nadie en una iglesia. Prefiero que me tiren de pastor antes que cerrarle las puertas de una iglesia, porque yo como pastor tengo la autoridad de impedir que te subas al púlpito, tengo la autoridad de impedir que te sientes en un coro, tengo la autoridad de impedir que ores, que eches a la frente, que te tomes el pacto, pero no tengo la autoridad de cerrarle las puertas de la salvación a nadie, porque la salvación no es mía, la salvación es de Dios. Vamos a restaurar, hermanos. No estoy hablando de restauración de ministerios, sé dónde llega mi misión, pero sí de restaurar para salvación, por favor. No condenemos a la gente arrepentida, ni critiquemos a nadie porque ha pecado de diferente forma que nosotros. El que tenga oídos oiga. ¿Me dejáis que termine ya? Ay, gracias, Andrés. ¿Me dejáis que termine ya, sí o no? Cuando vengas a verme, tráeme los rollos y los pergaminos. Aquí está la palabra. Dice: pero sobre todo cuando vengas a verme, tráeme la capita que me dejen todas. ¿Queréis saber por qué tiene la capa? Hacemos hermenéutica, utilizamos la lógica y lo vamos a ver rápidamente. ¿Qué edad tenía Pablo? Era un hombre anciano. El corazón de un anciano no golpea con la misma fuerza que el de un joven. Luego entonces el riego sanguíneo de un anciano es un poco más lento que el de un joven. Luego entonces un anciano por naturaleza tiene más frío que un joven. 2. ¿Dónde está? La marmitana, un calabozo frío, húmedo. 3, que ha dicho en el versículo 21, que viene el invierno. Pues ya está, estamos cabos. Es un hombre anciano, está en un lugar frío, viene el invierno, un cachico de capa para taparse que tiene frío, ¿verdad? Eso te dice la lógica, ¿verdad? Pero yo te voy a romper la lógica y Dios me mostró algo aquí, hermanos. Pero ¿dónde está San Pablo? Está en Roma. Roma es la capital del mundo. Ahí están los mejores mercados, los mejores mercaderes, los mejores tejidos, las mantas de hilo de Nepal, las capas del Kashmir. Todo lo mejor está ahí. ¿Quién está contigo, Pablo? Lucas, mi biógrafo personal, que viene cada tarde a verme a ver qué necesito. ¿Quién más, Pablo? Odiseo Filoreasio, el colaborador mío, estrecho mío, que cada tarde viene a ver qué necesito. ¿Quién más está contigo? Y Pablo, Prudencio, el hijo de un senador romano que se convirtió conmigo y cada tarde viene a ver qué es lo que necesito. ¿Quién más está contigo, Pablo? Tengo a Claudia, la hija de un rey británico que se convirtió y es hija espiritual mía y cada tarde viene a ver. Te pregunto, Pablo, ¿no es más fácil que le digas a Lucas:
Onisefiro, a Prudencio o a Claudia, que vayan a Roma y te cojan la mejor colcha que ellos pueden comprártela y te la traigan a esta cárcel y te proteges del frío? ¿O es que acaso, por qué le estás diciendo a Timoteo, que está pastoreando Éfeso, que vaya hasta Troas, que hay 100 y pico kilómetros caminando, y coja la ruta vía a la ciudad eterna de Roma caminando para traerte un cacho de capa, mirarme viejo y andrajoso? ¿No será, Pablo, que en esa capa tú tienes algo ahí, tienes un sentimiento puesto en ella, que quieres tenerla contigo en los últimos momentos de tu vida? Parece que descubrí el corazón del apóstol y me dije: mira, cuando yo fui a Damasco a perseguir a los cristianos y la luz de tu gracia me rodeó, yo caí con esta capa y me levanté con esta capa. Cuando me fui al desierto de Arabia para recibir la nueva revelación y hacer un modelo nuevo para el vino nuevo que se me reveló, el evangelio que se me reveló, que escribí en Gálatas, por las noches las temperaturas se desplomaban y yo me cubría con esa capa. Cuando yo recibí los misterios, los 7 misterios que se me revelaron, tenía la capa puesta. Cuando yo abracé a Eutico y lo levanté de la muerte, tenía esa capa. Cuando yo caminaba por Asia y los pueblos me veían en los caminos, con la capa me reconocían y se regocijaban diciendo: ahí viene el apóstol, trae una carta pastoral, un nuevo misterio, una revelación, una doctrina. Cuando mi corazón latía de amor y pasión por la obra de Asia, yo tiraba la capa al suelo y me ponía de rodillas y mis lágrimas caían en la capa. No los he entendido. Esa capa tenía perfume de apóstol, aroma de siervo. Y dice San Pablo: estoy en Roma y sé que voy a morir y no tengo miedo a la muerte, porque para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Y sé que me van a llevar a algún lugar y algún verdugo va a levantar el hacha, pero lo único que va a hacer es romper el candado de esta cárcel y liberar mi espíritu a la meta del supremo llamamiento. Pero voy a morir en público. Todo Roma va a ver cómo muero, todo Asia va a ver cómo muero, y voy a morir, pero voy a morir con mi capa. Voy a morir como lo que soy. Voy a morir como un siervo, como un apóstol. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo con la capa del evangelio? Veo a la gente cambiándose de capa con tanta facilidad, hermanos. Sube el fondo ahora si puedes. Viene un pastor que me gusta, me cae simpático, me pongo mi capa. Viene un pastor que no me cae bien, no me gusta su forma, o no me presta la atención que yo creo que merezco, me quito la capa. Viene la Navidad y me quito la capa y Dios me libre. Pasa la Navidad y me pongo la capa. Llego a final de mes y me mantengo la capa. Si no, me quito la capa y pongo el foco y lo que haga falta. Y juego con el cristianismo, señores. Con la capa del evangelio no se juega. El evangelio es muy serio para jugar con esa capa. ¡Gloria a Dios! Hoy Dios me ha traído desde Oliva hasta aquí para decirte una cosa. Tengo 49 años, 30 años de evangelio. Soy joven todavía, pero he sufrido mucho en la vida. Sé lo que es llorar, sé lo que es estar incomprendido, sé lo que es pasar las noches enteras sin poder dormir, sé lo que es tener que irme al campo a llorar y a berrear llorando con Dios. Más de lo que usted se imagina he sufrido. Pero también quiero decirte que conozco el poder de una capa que te saca de todo invierno, por medio que sea. Abrázate a un evangelio verdadero. No vivas una fantasía. No seas un ilusionista, ni tampoco seas me pongo, me quito, me pongo interesado. Tómate en serio este evangelio, hermanos. Este evangelio tiene el poder de sanar, de restaurar, de levantar y al final de llevarnos al cielo. Esta es la palabra que tenía para vosotros. Espero haberles hecho bien. Esa ha sido mi intención, y cada vez que voy a visitar una iglesia o me llaman a alguna parte de España, siempre voy con la intención
de hacer bien, no me muevo de otra pretensión. Amén. Gracias, pastor, por dejarme estar hoy con vosotros. Gracias a los siervos, a usted también, tío. Gracias por la atención. Gracias a la iglesia por la atención prestada. Y pues oren por nosotros que estamos ahí pastoreando, yo y mi compañerica. Amén. Y llevamos 9 meses. Les voy a decir algo, me siento muy a gusto, Les voy a decir algo y ya termino. Hablo con mucha educación y con mucho respeto. Mi compañerica tiene 47 años. Es una marquesa, parece que tenga 35. A veces dicen que es tu hija, digo, no te pases, Tanta para el Señor, algo tremendo, otro día vendré con ella. Pues ella ha estado 46 años sin poder tener descendencia. Era imposible. La ciencia dijo, no se puede de ninguna de las maneras. Bueno, pues hoy tenemos una niña preciosa de 13 meses. Amén, que Dios nos la dio. El equipo médico decía, así me lo dijo, la doctora dijo, Ismael, lo de la carne, no hemos sido nosotros, decía, ha sido un milagro de Dios. Tenemos una niña que es la más mala del mundo entero. La trajimos a Oliva sin dientes y sin poder moverse. Ya tiene 7 u 8 dientes que muerde a todo el mundo y ya camina. A ver, otro día vendremos con la carne y con la enfermedad. Un abrazo, un beso y que la paz del Señor quede con todos nosotros. Aplaudimos a Dios y dejamos al Señor. A Dios le damos gracias por su siervo y por su palabra. Amén. Yo estoy levantado, amén. Siento a Dios. Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Ismael. Amén. Que si lo pague el Señor, que el que es el mejor. Amén. Amén. Que Dios bendiga también a nuestro hermano Ramón. Amén. Yo no quiero agregar nada a la palabra, gloria al nombre del Señor, pero de tantas palabras que dijera el hermano, nos recordaba el Espíritu Santo que vivamos cerca de Dios, porque cerca de Dios veremos las cosas de otras maneras. Amén. Amén. Y luego también me hacía bien, y me recordaba la palabra de Camarón, que la lucha no es contra nosotros, que la lucha es contra el enemigo, que Jehová Dios nos reprenda.